Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro Mitrídates el Grande, enemigo implacable de Roma, de Adrien Meillard, en el que se nos narra la fabulosa y azarosa vida del rey del Ponto, conocido como Mitrídates VI Eupator o Mitrídates el Grande, que representó uno de los últimos y más resilientes enemigos de una ya bastante tardía y decadente República Romana. Este monarca helenístico también fue conocido, y veremos por qué a lo largo de esta reseña, con el nombre de el Rey del Veneno. El libro de Adrien Meillard nos traslada al turbulento y fascinante último siglo de vida de la República de Roma, que más o menos viene a coincidir en el tiempo con el siglo I antes de Cristo. Y digo turbulento y fascinante porque durante este periodo de tiempo la República de Roma tiene que hacer frente a una espiral masiva de autodestrucción, en la que por un lado sus generales, cada vez más aprovechándose de esa tónica republicana de conquista, aprovechan todo esto para hacer crecer su influencia, su patrimonio y su poder frente al Senado, mientras que por otro lado en la propia ciudad de Roma hay un duelo a muerte latente que a veces explota con estallidos de violencia salvaje entre optimates y populares, e incluso durante este periodo de tiempo las ciudades italianas se llegan a alzar en rebeldía contra la mismísima Roma. A todo esto no hay que olvidar que los súbditos en las provincias pues sienten un unánime desprecio hacia la República de Roma, puesto que los gobernadores enviados desde la misma se encargan sucesivamente de esquilmar y arrasar con toda la economía que se encuentran por allí. En retrospectiva es asombroso comprobar cómo la República Romana, asediada dentro y fuera de sus fronteras, no solamente no colapsó, sino que logró transmutarse en ese régimen político conocido como el Principado durante el reinado de Augusto. Recordemos que en el Principado, pese a mantenerse la ficción consular republicana, en el fondo era el emperador el que tenía la última palabra. Generalmente se cree, y con mucha razón, que la civilización romana trajo unos índices de desarrollo humano y económico sin parangón en la historia de la humanidad a sus provincias, pero no hay que olvidar que este auge de la economía que se dio en el Alto Imperio tuvo una primera fase muy sangrienta en época republicana, en el que las provincias, los nuevos súbditos conquistados, lo que antaño fueron Cartago, Grecia, los reinos helenísticos, tuvieron que pagar un precio desmedido en sangre y en oro. Afortunadamente para todos, Roma consiguió transmutar, cambiar, desarrollar esa primera fase súper sangrienta de conquista republicana en una civilización imperial, una civilización muy próspera que se basó básicamente en seguridad jurídica, una rapidez espectacular y nunca antes vista en los medios de comunicación. Estoy pensando en esas célebres calzadas romanas y seguridad dentro y fuera de sus fronteras. Tampoco podemos obviar que estamos en la última década de existencia del helenismo. El helenismo fue ese periodo que se abre a la muerte en el 323 del gran Alejandro, ese conquistador macedónico que con apenas 32 años ha conquistado la práctica totalidad del mundo conocido y que muere en la ciudad de Babilonia. A su muerte, sus generales se reparten, los diádocos y después los hijos de estos, los epígonos, se reparten el imperio y a la vez se enzarzan en una pavorosa guerra civil que va a abarcar varios siglos, en la que todos intentan alzarse con la primacía y con el único fin, bastante descabellado por otra parte, de volver a unificar las fronteras de ese fabuloso imperio que creó Alejandro Magno, que a grandes rasgos se extendía desde Macedonia en el norte de Grecia hasta la India. También el helenismo es el entronque cultural de lo que es por un lado la cultura griega y por otro lado esa cultura persa del imperio persa aqueménida, que ha sido destruido y anexionado bajo la zarisa macedónica de Alejandro Magno. Y no hay que olvidar que en este mundo helenístico puesto bajo asedio por la influencia económica, cultural y muy especialmente militar de la República Romana, en el que viene al mundo el protagonista de esta reseña, Mitrídates el Grande. En efecto, Mitrídates VI Eupator, también conocido como Mitrídates el Grande, vino al mundo aproximadamente en el 134 a.C. en una familia de monarcas orientales en la que confluían sangre macedónica y sangre persa. Mitrídates nació en la turbulenta corte del reino del Ponto, que era un reino a orilla del Mar Negro, pequeño pero bastante próspero, que veía su corte dividida entre aquellos que observaban el inexorable avance de las legiones romanas por toda Asia Menor como una oportunidad o como una amenaza. Mitrídates es la unión perfecta entre dos civilizaciones bastante distintas que, bueno, merced a Alejandro Magno tuvieron que entroncar en el mundo antiguo, como fueron la cultura griega y la cultura aqueménida. De hecho, Mitrídates llegó a vestir desfasados ropajes persas ya en la época,
para de esta manera reivindicar su herencia aqueménida y hacerse merecedor del título de heredero del imperio persa. Y por otro lado también estuvo muy influenciado por la cultura griega, siendo la figura de Alejandro Magno el gran espejo en el que siempre intentó reflejarse, y llegó a imitarle en cosas tan peculiares y tan características como el peinado, como vemos en la portada del libro. Bueno, de hecho Mitrídates y Alejandro Magno pues llegaron a compartir el mismo peinado, este característico peinado de melena rizada, melena leonina. Y luego la verdad es que la biografía de Mitrídates, bueno, pues tiene bastantes paralelismos con la biografía de Alejandro. Sin ir más lejos, Mitrídates padeció un pequeño periodo de ostracismo durante su juventud, en el que se vio desplazado de la corte, del mismo modo como que también lo sufrió Alejandro Magno, y este periodo pues sirvió para tejer unas alianzas con sus fieles compañeros que décadas después pues serían sus más fieles generales en sus luchas contra la República de Roma. Creció Mitrídates bajo la sombra de un padre envenenado y bajo el encono de su propia madre, la reina Laodice VI, de la que se sospechaba que había sido la instigadora del asesinato de su propio marido. Como vemos aquí nuevamente hay un entronque entre la biografía de Alejandro Magno y la de Mitrídates VI. Este hecho, el del asesinato de su padre por envenenamiento, unido a que los casos de envenenamiento en aquella violentísima y bastante peligrosa, azarosa corte helenística, eran muy numerosos, dieron lugar a uno de los rasgos más característicos de la biografía de Mitrídates, que es su fascinación por el veneno. De hecho, años después, cuando Mitrídates ya asume la primacía, asume ser rey en el Ponto merced al asesinato de su madre, una de las cosas a las que se va a dedicar es la búsqueda de un antídoto que le ponga a salvo de los intentos sucesivos de envenenamiento. Este antídoto, del que no nos ha llegado su fórmula exacta, con el discurrir de los siglos se conoció con el propio nombre del rey, es decir, se conoció como Mitrídato, y básicamente venía a consistir en la ingestión diaria de pequeñas cantidades de veneno para de esta manera hacer invulnerable a aquel que las tomara. Este Mitrídato, antídoto universal, pues la verdad es que gozó de mucha fama, puesto que el propio Mitrídates gozó de una envidiable fortaleza física y de una muy dilatada longevidad durante toda su vida. Y bueno, no hay que olvidar que, como ya he dicho, este Mitrídato no nos ha llegado su fórmula exacta, pues a lo largo de los milenios han sido numerosísimos los gobernantes que han tomado mitrídatos peculiares con fórmulas más o menos estrafalarias en un intento de evitar la muerte por envenenamiento. Pero si hay un rasgo característico en la figura de Mitrídates VI, Mitrídates el Grande, es su tenaz oposición a Roma, una Roma que merced a sus temibles legiones y a sus rapaces gobernadores provinciales había sabido granjearse el unánime desprecio de sus nuevos súbditos en Asia Menor. Por eso Mitrídates, siendo muy consciente de la riqueza de su reino, del asco y del desprecio que propiciaban los romanos en Anatolia y de su propia visión como gran monarca helenístico, heredero por un lado del imperio aqueménida y del imperio de Alejandro Magno, pues bien, Mitrídates, consciente de todo esto, adoptó el término de Shahansa o rey de reyes, antiguo, que era la antigua titulación de los monarcas aqueménidas, y con esto venía a erigirse en el auténtico sucesor de Alejandro Magno, aquel que estaba predestinado por los dioses a liberar Anatolia, Asia Menor y Grecia. Para hacernos una idea de cómo los romanos vieron a esta figura del rey del Ponto, basta decir que siempre lo compararon con sus enemigos más fieros, de hecho casi legendarios, y de esta manera Mitrídates siempre es comparado con el rey Pirro del Epiro y hasta con el mismísimo y brillante general cartaginés Aníbal, puesto que Mitrídates, de la misma manera que el brillante Aníbal, fue capaz de poner a la República Romana varias veces al límite de su resistencia física. Y es que este también es otro gran rasgo mitridático, el de la resiliencia, esa capacidad de levantarse aún más fuerte después de la derrota, puesto que no hay que olvidar que la República Romana necesitó casi 3 décadas y hasta 3 guerras prácticamente totales para extinguir el poder, la llama de Mitrídates VI, el Mitrídates el Grande. Mitrídates el Grande, enemigo implacable de Roma, de Adrian Mayor, está editado por la editorial Despertaferro, siendo su primera edición de diciembre de 2016. Estamos ante un volumen que destaca por tener tapa blanda con solapa y un total de 392 páginas. Lo que más llama la atención de esta edición es la multitud de reproducciones de estatuarias, numismáticas, fotos y obras de arte
que posee el volumen, pero que eso sí, lamentablemente son en blanco y negro. También destaca por tener un muy cuidado apartado bibliográfico, con multitud de notas a pie de página que nuevamente, de manera lamentable, están en cada capítulo, están al final de cada capítulo. Este libro puede ser encontrado en librería a un precio de 25,95 euros. La historia de Mitrídates el Grande, enemigo implacable de Roma, es Adrienne Mayor, investigadora en estudios clásicos en la Universidad de Stanford y especializada en el mundo antiguo y en el conocimiento de la naturaleza contenido en los mitos precientíficos y en las tradiciones orales. A modo de conclusión, a decir que me ha gustado mucho la lectura de Mitrídates el Grande, enemigo implacable de Roma, de Adrienne Mayor. Dicen que la grandeza de un hombre está directamente relacionada con la grandeza de sus enemigos. Para vencer a Mitrídates, la República Romana tuvo que enviar al lejano Ponto a generales de la talla de Sila, Lúculo y hasta incluso del mismísimo Pompeyo Magno, el conocido en aquel entonces como Adolescentulus Carnifes o carnicero adolescente, en gráfica expresión de su talento. Mitrídates fue un monarca helenístico que bueno, tuvo muy grandes victorias en su haber y muy especialmente fue capaz de reponerse de pavorosas derrotas que hubiesen hundido al más pintado, sabiendo renacer de sus cenizas más fuerte, con nuevas estrategias y con nuevos enemigos, para pasmo y desesperación de sus enemigos. Sirva esta humilde reseña para, a modo de homenaje a ese monarca helenístico alto, de melena rizada, pálido por la acción del Mitrídato, valiente hasta la locura, que fue saludado por sus súbditos como el buen padre, puesto que eso significa Eupator, el buen padre, y que jamás se rindió, y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del mismo. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña de Mitrídates el Grande, enemigo implacable de Roma, de Adrienne Mayor. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor no lo dudes y déjamelo en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.